Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat y el tema de hoy es el tema de la moral de los combatientes en un escenario de guerra como el de Ucrania hoy en día. Voy a empezar citando la batalla más importante en lo que va de este año en la guerra en Ucrania, la batalla de Bakhmut, que además se inició en el año 2022. Y cuando las fuerzas rusas concentraron buena parte de su capacidad ofensiva en el intento de capturar Bakhmut, empezó a decirse que Bakhmut era una ciudad estratégica, lo cual en realidad debiera causar perplejidad si uno se pregunta qué era lo que hacía Bakhmut estratégica. En primer lugar, no tiene ningún recurso natural importante. En segundo lugar, a diferencia de Mariupol en la misma guerra de Ucrania, no tenía ninguna fábrica de algún producto vital para la economía de gran dimensión. No era un centro logístico importante, no era un hub logístico más bien. No había carreteras o líneas férreas importantes que pasaran por Bakhmut. Solo tenía 70.000 habitantes. Alguien podría decir, bueno, capturar una gran ciudad pone a merced del atacante el control de un gran número de población. Ese no era el caso en Bakhmut. Repito, solo tenía, ahora ya no tiene virtualmente habitantes civiles, pero solo tenía 70.000 habitantes al inicio de la batalla por la ciudad. No tiene defensas naturales. No es como el río Níper, que es la que Rusia eligió, o digamos, la margen oriental del río Níper, es lo que Rusia eligió como línea del frente, porque es relativamente fácil de defender en caso de un intento de desembarco anfibio ucraniano. Y en parte por eso Rusia habría volado la represa que había en esa zona para inundar el potencial campo de batalla. Entonces, no había ninguna razón objetiva para considerar que Bakhmut era una ciudad de importancia estratégica. No había, por último, ningún gran cuartel militar, por ejemplo, ¿no? O base aérea. ¿Por qué entonces había consenso en decir que Bakhmut era estratégica? Yo hasta donde puedo ver, la razón es sencilla. Rusia decidió que tras la ofensiva inicial en la que había tenido un éxito significativo, pero fracasó en capturar Kiev, la capital ucraniana, desde esos meses iniciales de conflicto, Rusia no había obtenido ningún triunfo significativo en el campo de batalla. Y por razones que no quedan del todo claro, decidió que eso se iba a revertir en Bakhmut. Entonces, la primera razón por la que Bakhmut adquiere importancia estratégica es que el alto mando militar ruso, por razones que no tienen amparo en la evidencia empírica, decidió que iba a hacer de Bakhmut un caso ejemplar y decidió que iba a capturar la ciudad de Bakhmut a cualquier costo. De hecho, según cálculos de servicios de inteligencia de países de la OTAN, corroborados por el jefe del grupo Wagner, ahora tristemente célebre Yevgeny Prigozhin, solo en la captura de Bakhmut, un pueblo o ciudad pequeña de 70.000 habitantes, las fuerzas rusas perdieron, y me refiero a muertes, dejando de lado heridos, 20.000 soldados. Porque Rusia decidió que iba a capturar esa ciudad a cualquier costo, es que la ciudad se volvió importante. Porque de otro lado, contraviniendo la recomendación de sus aliados de la OTAN, Ucrania decidió que iba a someter a Rusia a una guerra de desgaste en Bakhmut y que iba a intentar retener el control de la ciudad a cualquier costo.
porque las partes decidieron invertir grandes recursos y perder un número ingente de vidas en la defensa o intento de captura de Bakhmut, es que Bakhmut se volvió importante. Pero esa, como comprenderán a la luz de lo dicho, es una importancia simbólica. O sea, si tú decides que ese es un objetivo que vas a lograr a cualquier costo, sea la captura o el mantener el control de la ciudad, no conseguir el objetivo se convierte en un factor que puede influir en la moral de la tropa. Si tú dices es importante lograr este objetivo y no lo logras, eso puede enviar una señal preocupante para tus propios soldados. Entonces, Bakhmut termina siendo estratégica, pero no por las razones objetivas que normalmente hacen una ciudad o un recurso estratégico en términos militares, sino sencillamente porque las partes se entercaron en que le iban a conceder un valor superlativo a una ciudad que por razones objetivas no lo ameritaría. Y aquí entramos al tema de qué efecto puede tener lo que hemos visto en meses recientes en la moral de los soldados. Ahora, durante la contraofensiva ucraniana, por ejemplo, el único lugar donde Ucrania parece estar obteniendo logros de alguna significación es en el intento de recuperar Bakhmut. Están aparentemente intentando cercarla, porque en el sur no ha habido avances significativos. Entonces, ¿qué efecto puede tener una posible captura de Bakhmut por parte de Ucrania, una ciudad por la que Rusia peleó 9 meses consecutivos para capturarla y ahora estaría a punto de perder nuevamente? ¿O qué efecto puede tener sobre la moral de la tropa que un sector, el sector de élite de las fuerzas rusas, un ejército mercenario, para decirlo con todas sus letras, el grupo Wagner, haya, digamos, haya realizado un motín contra el propio presidente, o por lo menos contra el alto mando militar y del sector defensa del propio país al que están defendiendo en la guerra en Ucrania? Bueno, algún efecto debe tener sobre la moral de la tropa, porque, por ejemplo, ahora los soldados rusos regulares van a tener que pelear, en algunos casos al menos, porque el grupo Wagner ha tendido a actuar en solitario, no tanto coordinando acciones con el ejército regular, pero algunas fuerzas del ejército regular van a tener que pelear codo a codo con soldados del grupo Wagner, soldados que acaban de derribar varios helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa e incluso un bombardero, y que se acaban de rebelar contra el gobierno que lanzó la guerra y al cual en principio estás defendiendo en el frente. Además, puede tener efectos sobre la percepción de los soldados el hecho de que, por ejemplo, en los 500 kilómetros de avance inicial en territorio ruso por parte del grupo Wagner, no se ofreciera mayor resistencia y no hubiera movilización de población civil significativa en favor de Putin o en favor de Prigozhin. Hubo algunas personas que salieron a dar arengas en favor del grupo Wagner, pero no salieron las masas que, por ejemplo, salieron en Turquía en 2016 a ponerse frente a los tanques cuando se intenta perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. La población no jugó ningún papel en esta confrontación y claro, como sostenía una moscovita, decía esto es distinto al intento de golpe de Estado de 1991, finalmente fallido, que intentó restablecer la Unión Soviética, según parece. Lo que esta persona dice es, en 1991 teníamos claro que había un lado bueno y otro malo. Ahora no hay opción, malo o malo. Por otro lado, Putin dijo, en una locución que es habitual en un líder cuyo respaldo depende, en parte al menos, de proyectar imagen de fortaleza, un líder como Putin que dijo que el acto del grupo Wagner era un acto de traición y que sería castigado de manera severa. Y en menos de 24 horas ya se había indultado a quienes habían derribado helicópteros de la propia Fuerza Aérea Rusa. Y mientras avanzaba el grupo Wagner, uno veía imágenes en Moscú de
la Guardia Presidencial, pero también soldados regulares, cavando zanjas para intentar contener el avance del grupo Wagner, que eran unos pocos miles de soldados, y cavando trincheras para enfrentarlos, como si Rusia o Moscú más específicamente enfrentara nuevamente un intento de asalto nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Todo esto debe haber causado perplejidad entre los soldados. Eh, por no mencionar el hecho de que Prigozhin a su vez dijo que la guerra se había librado con causas que habían sido falsas y que se libró en favor de una élite militarmente inepta, y puso como ejemplo de esa ineptitud la facilidad con que sus 5.000 soldados avanzaron sin mayor resistencia en terreno ruso. Y esto es algo que en alguna medida han relevado también nacionalistas de derecha radical rusos en una red que se originó en Rusia como Telegram. O sea, en otras palabras, probablemente el efecto sobre la moral de la tropa no sea trivial, pero será significativo. ¿Qué tan significativo en todo caso sería? Bueno, acá hay estudios a los que podemos remitirnos, ¿no? Por ejemplo, hay estudios basados en entrevistas en profundidad a soldados que han combatido. Y sí, las causas políticas por las que se inicia una guerra, la defensa del territorio patrio o lo que fuera, son un factor que influye en la predisposición a combatir de los soldados. Pero consultados sobre el tema, los propios soldados tienden a decir que probablemente la motivación fundamental de su conducta en combate son los lazos de lealtad que se desarrollan en unidades pequeñas de combate, no en grandes unidades que terminan siendo anónimas, ¿no? Por lo menos la relación con los demás soldados termina siendo una relación de extraños. Aquí estamos hablando de pequeñas unidades tácticas donde los soldados socializan y combaten juntos, y donde surge la lógica de que él está dispuesto a defender mi vida como yo estoy dispuesto a defender la suya. Y digo él porque casi siempre son hombres. Eh, entonces, ese es el factor fundamental, y no es evidente que eso vaya a cambiar por las acciones del grupo Wagner de manera significativa, ¿no? Eh, en segundo lugar, más allá de la lealtad en unidades pequeñas, también hay otro factor que es la coerción. Habrán visto aquella película Enemigo a las puertas, Enemy at the Gates, que se escenifica en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso ante el asalto nazi, y en la que el actor británico, si mal no recuerdo, Jude Law, personifica un personaje histórico, Vasily Zaitsev, que era un francotirador célebre en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en una de las escenas iniciales de Enemigo a las puertas, se ve cómo, cuando intentan retroceder huyendo de la línea del frente soldados soviéticos, algunos de sus pares que están en la retaguardia empiezan a disparar contra ellos para que vuelvan al frente. O sea, en otras palabras, sigue peleando, te mato. Tienes dos opciones: una alta probabilidad de morir en el frente o la certeza de morir si intentas replegarte. Los historiadores alegan que, aunque llegó a ocurrir lo que se describe en la película, no fue una práctica regular del ejército soviético, y que el ejército soviético tuvo una moral combativa importante. Pero en todo caso es importante la mención porque parece que en Bakhmut el grupo Wagner lanzaba, bueno, no oleadas precisamente como se dijo en el momento, pero enviaba como carne de cañón a grupos de soldados para recibir fuego enemigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer la ubicación de las unidades militares enemigas y su potencia de fuego o el tipo de armamento con el que contaban. Entonces, estos primeros soldados estaban destinados prácticamente a morir. Morían en una proporción de 80%, según algunas fuentes. Ahí parece haber ocurrido lo que acabo de describir, porque recuerden que hay imágenes de Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, reclutando presidiarios a los cuales se les decía que si combatían 6 meses en el frente ucraniano, se iban a conmutar las penas por las que estaban en prisión.
comprenderán que un presidiario que es liberado para ir a pelear con el fin de obtener su liberación, probablemente tenga como motivación fundamental resguardar su pellejo. Contra ellos parece haberse usado esta táctica de disparar en caso de que retrocedieran. Entonces se les usó como carne de cañón porque, repito, 80% aproximadamente de estas unidades que trataban de embestir inicialmente contra posiciones ucranianas morían. Finalmente me referiré a otro tema que pueden haber visto en un capítulo brillante, como varios capítulos de esta serie. La serie es Black Mirror, Espejo Negro, una serie de ciencia ficción, pero ficción especulativa es el otro nombre que se le da a este género, futurista, pero en un futuro reconocible, un futuro no tan distante en el tiempo, en donde tendencias existentes hoy en día pueden desarrollarse en mayor proporción y se un poco especula sobre sus efectos para la socialización de las personas y la vida social en general. En ese capítulo de Black Mirror llamado Hombres contra el Fuego, un soldado de pronto se da cuenta que esos seres de apariencia, digamos, repulsiva, parecen insectos, cuyo lenguaje es ininteligible, en realidad son seres humanos que hablan su propia lengua. Lo que había ocurrido es que a los soldados se les había colocado un implante que distorsionaba la imagen y sonido que recibían del enemigo presunto real, y entonces veían a personas que hablaban su idioma con la apariencia de insectos que emitían sonidos ininteligibles. Cuando este soldado se da cuenta de lo que ocurre, obviamente decide no seguir combatiendo. Y cuando en una escena en la que conversa con un psiquiatra, le dice que están matando a seres humanos, lo que este psiquiatra le cuenta es algo que es un hecho comprobado. En la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses trataban de averiguar qué pasaba con los soldados que quedaban aislados de su unidad. El temor era que esos soldados, sin que nadie los supervisara, decidieran huir. Lo que en realidad ocurrió es que los soldados no huían, pero tampoco respondían al fuego enemigo. Y entonces surge la discusión sobre qué hacer para que los soldados estén dispuestos a disparar. Lo que se descubrió ahí, contra esta imagen misántropa que muchos humanos tenemos de nuestra especie, los seres humanos tienen resistencias morales a matar desconocidos. Pueden matar en defensa propia la mayoría, pero la mayoría a su vez no mataría a un desconocido sin causa aparente. Entonces, por eso la socialización militar a veces, no siempre, pero a veces incluye elementos como, habrán oído estas prácticas de criar un perro y luego tener que matarlo con tus propias manos. O sea, tratar de romper el vínculo emocional con los principios que un individuo tiene que le impiden disparar contra el otro, o un discurso que deshumaniza al otro, es una condición para que se venzan esas resistencias morales que las personas tenemos respecto a matar semejantes. No diré que eso está ocurriendo en el caso ucraniano en gran medida, pero en alguna proporción sí. Recuerden que Putin presentaba, por ejemplo, al régimen que preside Zelensky en Ucrania como un régimen impopular y un régimen nazi, y por eso uno de los propósitos de la acción en Ucrania era desnazificar Ucrania. No dijo fascistas, porque fascistas también hay del lado ruso. Dmitry Utkin, el primer líder militar del grupo Wagner, era un fascista convicto y confeso. La palabra nazi aquí no alude a ideología, alude a historia, y es el hecho de que el nazismo está asociado al ejército alemán de la era de Hitler, que invadió la Unión Soviética e intentó capturar Moscú, intentó derrocar al régimen comunista. Entonces, un régimen nazi que además perpetró el holocausto. Entonces, básicamente decir que el gobierno ucraniano era un gobierno nazi era
una forma de deshumanizarlos, era asociarlos con un mal absoluto. Eso es importante y se han hecho pruebas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, en Vietnam se descubre que este condicionamiento que se provee a los soldados contribuye a que respondan al fuego enemigo cuando quedan aislados de su unidad en mucha mayor proporción de la que lo hacían antes, ¿no? Entonces, simplemente para concluir, el tema es bastante más complicado que creer que porque el grupo Wagner se rebeló contra Putin, la moral de la tropa rusa va a colapsar. Digo, tal vez ocurra, pero no va a ser por esa razón, va a depender de cómo avancen los combates. Y en honor a la verdad, por ahora no hay indicios ni de que eso vaya a ocurrir, ni de que Ucrania avance lo suficiente como para provocar una reacción en cadena entre los soldados rusos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.